Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy reciente que proviene de Argentina, ya que entre el día de ayer y el día de hoy en la madrugada se votó por la aprobación del aborto libre hasta las 14 semanas en ese país, lo que finalmente se terminó aprobando por un margen más amplio de lo esperado y por lo tanto de ahora en adelante en Argentina será legal el aborto libre hasta las 14 semanas pagado por el Estado. Vamos a ver todos los detalles en qué consiste este proyecto. Y vamos a ver también cuáles son las consecuencias que puede traer esto, si son positivas o negativas y si es bueno o no. Pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor Raimundo Gómez Club 11, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias Raimundo, te lo agradezco mucho. Él dejó el siguiente mensaje además a la vez que hizo la donación diciendo lo siguiente: excelente contenido, sigue así. ¿Harás algún video de los mejores candidatos constituyentes? Y no estoy tan seguro si era un video sobre eso, podría buscarlo, aunque en realidad muchas veces no hay tanto detalle sobre lo que propone uno que otro constituyente. A veces conviene más ver de qué partido, qué organización son parte para saber más o menos qué proponen, pero es una posibilidad. Pero de todas maneras, Raimundo, gracias por la donación, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo Raimundo, o por criptomonedas que están subiendo mucho en los últimos tiempos, o quieren hacer un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Y bueno, ¿qué ocurrió? En Argentina se aprobó finalmente el aborto libre hasta las 14 semanas. Y esto fue por una votación de 38 votos a favor y 29 en contra en el Senado. Les voy a mostrar aquí en pantalla justamente cómo fueron los votos. Hubo una abstención y 4 ausentes. Pero finalmente fue un margen mucho más amplio, porque la última vez que hubo una votación, digamos que se rechazó en el Senado y estaba más peleado. Y esta no fue una votación que podríamos decir que es tan partidista, porque sectores de distintos partidos políticos, sean de un lado o de otro, votaron a favor y en contra. Hubo más bien cambio en eso. Por ejemplo, no se podría haber aprobado esto sin los votos de Juntos por el Cambio. También algunos peronistas votaron en contra. Una mezcla de cosas. Como pueden ver aquí, del kirchnerismo votaron 25 a favor, 2 en contra. De Cambiemos votaron 11 a favor, 14 en contra. Y de los que están fuera de esas categorías están 2 a favor, 3 en contra. Estaba más bien dividido, no podríamos categorizarlo como de un lado y de otro, porque en realidad este tema del aborto es algo que podríamos decir que va más allá de tendencia política. Hay gente de derecha y izquierda que son a favor y en contra del aborto. Hay gente de centro que es a favor y en contra del aborto. Hay personas que son apolíticas que son a favor y en contra del aborto. O sea, no es una cosa que esté muy, podríamos decir, tirado para un sector u otro, aunque usualmente la posición en contra del aborto se le suele asociar a sectores más de derecha y la postura a favor del aborto a sectores más de izquierda. Pero eso no es una categoría muy buena, porque bueno, esas categorías un poco de izquierda y derecha son simplemente variantes de lo mismo, el estatismo, entonces no sirve mucho esa categoría, pero también no es tan cierto porque, insisto, hay de todo en ambos lados. Pero aquí son los que votan a favor y en contra. Los muestro aquí en pantalla para los que son argentinos, reconocerán alguno que otro nombre. Yo realmente no los conozco demasiado porque soy chileno, entonces muchas de estas figuras no me suenan mucho, pero ahí están en pantalla por si lo quieren ver. ¿Y cuál es el detalle de este proyecto de ley? Consiste en que de ahora en adelante hay aborto libre, es decir, sin necesitar una causal que se puede dar ya sea por violación o porque simplemente se le dio la gana a la persona, a la mujer que está embarazada, o tal vez porque se arrepintió de tener el hijo. Cualquier razón, en realidad aborto libre significa sin causal, hasta las 14 semanas. Entonces, hasta la semana 14, antes de ese periodo, es posible tener un aborto sin tener ninguna justificación. Posteriormente hay casos que se pueden ver de acuerdo a ciertas causales, pero anterior a las 14 semanas sin justificación, es decir, sin ninguna causa. Y eso, que es una cosa bastante negativa, es el tema de que será financiado por el Estado. Entonces, cuando hablan de esto, hablan un poco esto del aborto libre y de calidad, entonces es que el Estado lo tiene que financiar. Que parece bien injusto porque todo lo financiado con impuestos de un robo, porque te están extrayendo riqueza de una persona común y corriente de su trabajo para pasarlo a través del Estado, y que siempre los políticos y los funcionarios públicos sacan ahí su porcentaje de los servicios tan buenos que dan. Pero también es bastante injusto porque un porcentaje importante de la población argentina no está a favor del aborto, y por lo tanto ahora les vas a hacer pagar con su dinero, con el fruto de su trabajo, algo que ellos consideran inmoral, que es el tema del aborto. Entonces es bien injusto porque terminas financiando con el dinero de personas que consideran que algo es injusto, algo que ellos consideran por inmoral. Entonces eso ya de por sí es una inmoralidad, obligar a alguien a financiar algo que está en contra de sus principios, de sus creencias.
realmente inmoral, y es un problema que pasa tanto con el Estado, que todo lo del Estado se financia de manera forzosa con los impuestos, que es el robo que hace el Estado al fruto del trabajo de un ciudadano. Pero bueno, una situación lamentable, y en eso consiste un poco el proyecto. Ahora, la pregunta es, esto antes no había aborto en Argentina, se había, y efectivamente se había, nada más que bajo ciertas causales, lo que se conoce como las 3 causales. Esto igual va a tener ciertas consecuencias porque Argentina igual influye en la región. Entonces a mí no me sorprendería que esto impulsara que se empiece a empujar con más fuerza proyectos de legalización del aborto libre, particularmente en Chile y países de la región, porque al menos en Chile están las 3 causales aprobadas, que fue durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y ahora se está viendo que están empujándolo el aborto libre por inspiración de lo que ocurre en Argentina. De la misma manera que en Perú empezaron a copiar la idea de cambiar la constitución por lo ocurrido en Chile, y suma y sigue. Ahora la pregunta es si esto es bueno o malo y por qué. Y aquí más mi opinión personal. Personalmente, yo no creo que esté bien eso del aborto libre, porque creo que tiene que haber una causa para justificarlo, porque creo que hay obligaciones de por medio. Yo tengo una posición que sé que no es la más común, porque todos son antiaborto o proaborto, que son principalmente aceptar en parte a las 3 causales, porque considero que uno no puede abortar a la vida que está por nacer cuando hay una obligación previa. Y yo creo que si hay un acto sexual que es consensuado, es decir, que es voluntario entre 2 personas, que eso genera, ya sea porque se buscaba tener un hijo o de manera involuntaria que no querían eso, o que se haya justamente una nueva vida, y hay una obligación ahí por parte de los padres con respecto a esa nueva vida. Entonces, aunque ambos quisieran que se diera el aborto, no creo que se deba permitir en esos casos, porque hay una obligación para el que está por nacer, que es básicamente que nace a partir de actos, que nace una obligación, que en el derecho eso existe. Entonces yo lo veo un poco de esa manera, y por lo mismo creo que no se permite, debería permitir el tema del aborto por esa razón en esos casos. Más allá del caso de la violación, o sea, el peligro de vida de la madre, porque el peligro de vida de la madre está intentando salvar a la madre, no causar un daño en primer lugar al que está por nacer, y lo otro es una consecuencia lamentable. Si ya está muerto, bueno, no hace una diferencia porque ya está muerto. Y en el caso de violación hay una imposición sobre una mujer, en la cual ya no, simplemente ella no decidió, eso no es parte de un acto voluntario, carnal. Y por lo tanto, como es una obligación, es una imposición forzosa a través de la violación, no creo que haya una obligación por parte ahí de la madre de tener que mantener el embarazo. Puede decidir hacerlo, y ojalá lo haga para evitar que se pierda una vida, pero no hay una obligación, por lo tanto, mantenerlo. En ese caso creo que se permite el aborto en cualquier momento. Entonces yo en esos casos son los que creo, es parte de lo que sigo yo, tratando de más bien de mantener un poco lo que me hace lógica en ese sentido. Porque creo que a nivel social y a nivel también de derecho se ha justificado terminar con la vida de alguien en ciertos casos como en la legítima defensa, y por lo tanto que sea vida per se no creo que sea un argumento bueno, tiene que haber una justificación más detrás. Y yo creo por lo tanto que hay una obligación por parte de los padres por el que está por nacer, excepto en el caso de violación, donde no, la obligación no está con la madre. Y lo otro de que sean, por ejemplo, 14 semanas, es un poco arbitrario. Algunos dicen porque empiezan esto del desarrollo de ciertos elementos internos del que está por nacer, pero siempre me pareció que un poco arbitrario, porque era un día antes, un día después, una semana antes, una semana después. Son como diferencias un poco arbitrarias. Entonces no me convence tampoco esa posición. Pero de todas maneras sé que es un tema controversial y que todos tienen distintas posiciones. Pueden comentar abajo en los comentarios si están de acuerdo con esta ley o no están de acuerdo. Más allá de que estén de acuerdo o no, supongo que todos podemos llegar al consenso de que no es buena idea que esto se financie con el Estado, porque siempre hay este tema de corrupción entre medios, los funcionarios públicos que hacen mal su trabajo, que además terminan financiando esto con los impuestos, que son un robo, que obligas a personas que consideran esto inmoral a financiar algo que consideran completamente injusto. Mala idea en todo sentido para el tema del financiamiento. Pero ahí comenten en los comentarios qué les parece este tema. De todas maneras, esto va a influir en los países vecinos, así que deberíamos ver propuestas similares dentro de unas semanas, yo creo, en Sudamérica. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.